La siguiente comunicación es de Carmen Torres Narváez. Se titula Impacto del neuromarketing en la desinformación de la publicidad política iberoamericana, un estudio con enfoque en España. Tiene por aquí metida ya, ¿no? Sí, está ahí. Ah, vale. Bueno, realmente os he mentido, no se llama así. Bueno, no se llama así, pero tiene un sentido. Bueno, yo soy Carmen Torres, soy profesora en la Universidad de Nebrija en el ámbito de, en grado en Comunicación Institucional y Política, y en máster doy una asignatura que se llama Desinformación en campañas electorales y Fake News. Y compagino esta labor docente con una responsabilidad en la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, que organizamos las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, mi ámbito natural es el ámbito iberoamericano. Por lo tanto, casi de forma espontánea, mi enfoque docente es el iberoamericano. Y bueno, he ido construyendo durante estos años pues una gran base de datos, de información relacionada con la desinformación que surge en el contexto de los 22 países de la región. Cuando hablamos de Iberoamérica, hablamos de los 19 países latinoamericanos, Andorra, España y Portugal. Entonces, bueno, esto forma parte de un estudio un poquito más grande, en el que estamos trabajando sobre desinformación de los presidentes de los 22 presidentes de la región, pues a través de los múltiples canales en un contexto electoral. En este caso, yo os voy a presentar un poquito con el enfoque España y, más concretamente, el impacto de técnicas de neuromarketing, que no es nada nuevo. Un segundo, voy a avanzar. Sí. El impacto de las técnicas de neuromarketing en los debates electorales, los dos debates electorales que se dieron con motivo de las últimas elecciones nacionales el 23 de julio del año pasado. Por lo tanto, el ámbito geográfico va a ser España, en este caso, pero forma parte de un estudio mayor, de una investigación mayor, y en este caso se trata solo de análisis en el caso de los debates electorales, o sea, los dos debates que se dieron, pero en esta parte del estudio también se analizan, en otra parte del estudio también se analizan las redes sociales. Pero bueno, hablaremos más tarde. En este caso, la presentación definitivamente se llama Impacto de las técnicas de neuromarketing en la desinformación política, un estudio de los debates televisados de la campaña electoral del 23J en España. Y el objetivo de esta presentación o de esta ponencia es investigar cómo las técnicas de neuromarketing pueden amplificar la desinformación política y afectar al comportamiento electoral. Muy rápidamente, la metodología que hemos utilizado es una metodología súper sencilla, que es un análisis cualitativo de los debates televisados, evaluando las técnicas de neuromarketing específicas, como el uso selectivo de datos, las apelaciones emocionales y la presentación estratégica de la información, para intentar evaluar si esta presentación de la información puede incidir a la desinformación contextual, ¿no? Y los resultados clave, o el resultado que esperamos tener, que vemos si obtendremos, es que si las técnicas de neuromarketing aumentan la persuasión y retención de mensajes, pero también facilitan la propagación de información engañosa, potenciando la polarización y manipulación de percepciones electorales. Quiero partir con que las técnicas de neuromarketing evidentemente no es nada nuevo, se llevan haciendo uso de ellas en debates, en todo el contexto electoral, ¿no? Pero en debates electorales toda la vida, un poco lo que queremos evaluar no es si existen estas técnicas de neuromarketing, que sabemos que sí, sino si el uso de estas técnicas puede propiciar la desinformación o la descontextualización de la información, ¿no? Entonces, como hay varias ponencias sobre desinformación, teníamos dos pinceladas, una sobre lo que es el neuromarketing, para aquellos que no están familiarizados, que es la aplicación de técnicas neurocientíficas para analizar
y mejorar la efectividad de las comunicaciones políticas. Y la evolución del neuromarketing es que se ha ido aplicando desde las técnicas tradicionales de marketing hacia una integración más sofisticada de la neurociencia, y ahora la aplicación más frecuente en el ámbito, bueno, más frecuente, con la que estamos más familiarizados, aparte del comercial, en el ámbito político. En cuanto a la pincelada de esa información, voy a pasar muy rápido, primero porque no tenemos mucho tiempo y también porque María José ha hecho una exposición mucho más detallada, que agradezco. María Jesús, perdón, que estoy un poco nerviosa hoy. Que aprovecho, ¿no? Es que información falsa creada deliberadamente para causar daño o confusión. Y lo que tenemos que ver es que afecta al debate público, a la calidad de la información del debate público. En cuanto al diseño y metodología, pues es un análisis cualitativo muy simple de contenido de los 2 debates televisados de la campaña, que, como sabéis, y para aquellos que no lo saben, fueron 2 debates, un cara a cara, entre en ese momento presidente del Gobierno y actual presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, Sánchez y Feijóo, y un segundo debate 3 días más tarde, en el que participaron el candidato presidente, Sánchez, con Yolanda Díaz, que era la candidata de la coalición Sumar de Izquierda, y con Abascal, Santiago Abascal, que era el candidato de Vox, o el líder de más a la derecha. En este caso, Feijóo no participó en el debate, y vemos que eso es muy significativo en los mensajes que se dan en un caso y en otro. En cuanto a las variables utilizadas, las variables independientes son las técnicas de neuromarketing utilizadas, que hemos mencionado, que son el uso de emociones, la repetición, el priming y el contraste. En cuanto a las variables dependientes, es el grado de desinformación transmitida, en cuanto a la precisión de datos y si se citan o no se citan fuentes. Y en cuanto a las variables intervinientes, son las características del discurso, el tono, la frecuencia o el tipo de apelaciones emocionales. En cuanto a la recolección de datos, ya lo hemos dicho, son las grabaciones y transcripciones de los debates del 11 de julio, que es el cara a cara que hemos mencionado, y del 19 de julio, y en los medios en los que se dan, que también es significativo, el primer debate, el cara a cara, es en Antena 3, que es una cadena privada, y en el caso del debate A3 es en Radio Televisión Española, que es la televisión pública. Y las técnicas de análisis, un análisis de contenido cualitativo mediante la identificación y codificación de elementos de comunicación específicos. Muy rápidamente, los resultados. He dividido las 3 variables de las que hemos hablado muy rápidamente en los 2 debates, ¿no? En el caso del debate 1 entre Pedro Sánchez y Feijóo, en cuanto a las técnicas de neuromarketing utilizadas, ambos candidatos utilizan muchísimas técnicas de las que hemos mencionado, sobre todo el priming, el contraste y la repetición, pero me gustaría seleccionar un poco los que son identitarios de cada uno. En el caso de Pedro Sánchez hay una repetición intensa de los logros, cosa que es muy natural, ya que era el candidato gobernante en ese momento. Muchas apelaciones emocionales, en contraste con Feijóo, mucho más técnico y aséptico en ese sentido, y el contacto visual directo con el contrincante. En cuanto a Núñez Feijóo, hacía uso de estadísticas impactantes, normalmente en contraste con los logros del Gobierno a las que hacía mención el primero, contrastes claros, directamente bueno o malo, sin tonalidad de grises, algo también muy frecuente en los debates, y sobre todo muchas llamadas de atención. Lo que puede caracterizar este cara a cara en ese sentido es que las técnicas utilizadas por Sánchez eran más de exaltación de la persona y un poco exaltación de la persona y exaltación de sus logros, mientras que Feijóo lo que pretendía en este caso era llamar la atención y llamar al voto, mientras que uno está haciendo como una exposición, o sea, su intención es exposición
de información directamente, el otro es una llamada a la acción totalmente, incluso en su lenguaje corporal, pero lo vemos ahora. En cuanto a la veracidad y uso de datos, ninguno de los dos cita fuentes directas. Esto es muy llamativo y bueno, los que seguimos este debate sabemos que fue muy controvertido porque se acusó tanto a uno como a otro, a uno más que a otro, directamente de tergiversar los datos. Lo que vemos en el estudio es que en este caso ninguno de los dos cita fuentes directas, no hay una apelación directa de dónde salen esos datos. Sin embargo, Feijóo hace un desenfoque mayor de esa información, descontextualiza precisamente por lo que hemos hablado en el apartado anterior, por su intencionalidad de llamar la atención o llamar a la acción, ¿no? En cuanto a la comunicación verbal y no verbal, Sánchez utiliza un lenguaje tipo progreso, igualdad, estabilidad, que llama un poco a la línea de lo que se está trabajando, y el lenguaje corporal son gestos abiertos, en algunos casos ya exaltados. Ahí sí hay una evolución en el debate, en relación al debate cambia muchísimo su gesto, su comunicación no verbal. Y en cuanto a Feijóo, el lenguaje es cambio, seguridad y sobre todo libertad, es la palabra que más se utiliza a lo largo del debate, y su lenguaje corporal es muchísimo más confiado y estable a lo largo del debate. En cuanto a los resultados del debate 2, evidentemente cambia mucho el formato y os invito un poco a que leáis la comunicación, porque es muchísimo más extensa y eso que es lo interesante, pues no puedo explayarme mucho. Pero Sánchez vuelve a hacer una repetición de logros y poner el foco sobre la buena gestión de su gobierno. Yolanda Díaz, también por su condición de presidenta en ese momento, apela a la empatía, se erige como el pueblo, en todo caso, es la que más utiliza técnicas emocionales, es la que más trabaja el storytelling en ese caso, y Santiago Abascal hace técnicas de contraste y carga emocional. En cuanto a la veracidad del uso de datos, en este caso sí que hemos podido comprobar que el candidato de Vox, Santiago Abascal, es el que más hace un desenfoque de la información. Ninguno de los tres menciona la fuente de los datos, solo en una ocasión Yolanda Díaz hace una mención a datos específicos de la reforma laboral y políticas de igualdad, pero en el caso de Yolanda Díaz es curioso que la mayoría de los datos y fuentes que menciona son fuentes propias, o sea, fuentes de su propio ministerio. En cuanto a Sánchez, menciona estadísticas relacionadas con el empleo y la economía, pero sin citar las fuentes. Y en el caso de Abascal, los datos que menciona son relacionados con la inmigración, la criminalidad y sobre todo el tema de la seguridad, y sí que hay una comprobación directa de que los datos no son reales, están desenfocados, o incluso en uno de los casos son datos desactualizados totalmente, además por casi décadas. En cuanto a la comunicación verbal y no verbal, Sánchez vuelve a utilizar el lenguaje de progreso, estabilidad, pero sus gestos son mucho más abiertos, mucho más calmados. En el caso de Díaz, el lenguaje era más dignidad, igualdad y los gestos más empáticos, que era su función dentro de ese debate. Y en cuanto a Abascal, las palabras más utilizadas fueron seguridad, criminalidad, inmigración e invasión en varias ocasiones, lo que dice mucho. Y bueno, su postura es mucho más rígida, su lenguaje corporal es muchísimo más rígido, también acorde con su discurso. Muy rápidamente, como conclusiones principales, de la eficacia del neuromarketing no tenemos nada que decir, porque bueno, sabemos que las técnicas son altamente efectivas para captar la atención y mejorar la retención de mensaje en el electorado.
Sabemos esto porque además las características del neuromarketing es que se hace un estudio previo para su aplicación, y en este caso los 4 candidatos que comparecieron en este debate utilizaron diversas técnicas de neuromarketing como la repetición, las relaciones emocionales o el uso de datos selectivos para influir en la percepción de los votantes. Y en cuanto a la desinformación y manipulación, estas mismas técnicas pueden distorsionar la realidad facilitando la propagación de información engañosa y sobre todo polarizando, potenciando la polarización política que hemos visto con estas pinceladas de cada uno de ellos, un poco donde han podido poner el foco y en qué temas, ¿no? La capacidad del neuromarketing para manipular las emociones y percepciones del electorado, pues evidentemente plantea serios desafíos a los que tenemos que hacer frente. Y por lo tanto, pues hago unas recomendaciones o reflexiones finales que no son mías, sino que en la mayoría de los casos están apoyados por autores de renombre de verdad, ¿no? Entonces, bueno, en el primer caso, directrices éticas y legales, yo creo que es imperativo desarrollar y aplicar directrices éticas y legales para regular el uso de neuromarketing en la política, que no prohibir, porque ya hemos dicho que son técnicas que se utilizan, que se llevan utilizando y que son evidentemente efectivas. En cuanto a las estrategias mediáticas mejoradas, los medios de comunicación deben implementar estrategias más rigurosas para verificar la veracidad de los datos presentados por los candidatos, que ha sido una de las críticas principales que se ha hecho en cada uno de los debates, ¿no? Que no había mecanismos, no había un fact-checking a tiempo real o que no estaban suficientemente preparadas esas intervenciones como para poder verificar en directo o a corto plazo. Y por lo tanto hay que fomentar la transparencia en la creación y difusión de la publicidad política. En cuanto a la educación cívica, que creemos que es la piedra angular, hay que ampliar la educación cívica para capacitar a los votantes en el análisis crítico de la información recibida. Y bueno, pues numerosos autores, yo he mencionado Herrera y Blanco, pero numerosos autores sugieren que la alfabetización mediática es la clave para contrarrestar la influencia del neuromarketing y la desinformación. Y en cuanto a regulación estatal, pues se pide mayor transparencia en las campañas políticas, porque no podemos olvidar que nuestra ley electoral pues ya tiene unos años y hay cosas que no se abordan de manera directa y bueno, hay temas como la financiación de las campañas que está muy regulada, pero que ahora pues no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que tenemos muchísimos más canales por las que difundir y mucho más efectivos, para que nos vamos a engañar. En cuanto a que implementar regulaciones que exijan la transparencia en las técnicas y estrategias utilizadas en las campañas políticas, asegurar que estas prácticas de neuromarketing utilizadas en contextos políticos sean sobre todo claras y accesibles para todo el electorado. Y pues restricción de técnicas manipulativas, pues limitar en este sentido el uso de estas técnicas de neuromarketing solamente a aquellas que puedan comprometer la objetividad del debate político y manipular indebidamente la percepción pública. Y nada más, muchísimas gracias.